Ciclos de Teología con la Uniagustiniana. Ven, estudia en Uniagustiniana, pregrados, posgrados o programas virtuales. Uniagustiniana es creer en ti. Buenas noches, queridos amigos cristovidentes. Les doy la bienvenida, les damos la bienvenida a este segundo ciclo teológico Alianza Cristovisión Uniagustiniana. Este ya es nuestro segundo encuentro, me refiero al segundo ciclo. La semana pasada tuvimos el primer ciclo. Para quienes nos acompañaron y para quienes no, recordemos que se trataba de teología y neurociencia. En este primer ciclo nos acompañó el profesor del programa de teología de la Uniagustiniana, el profesor Vicente Valenzuela. Y durante 3 encuentros que constituyeron ese primer ciclo, desarrollamos una interesante propuesta que el profesor viene desarrollando desde hace un buen tiempo a través de sus investigaciones. Como les decía en aquel ciclo, introduciéndolo, esa era una forma de hacer teología. Una forma de hacer teología que se denomina teología sistemática y que es una teología sistemática que permanentemente pretende estar en frontera de la propia disciplina, tratando de interlocutar con otras disciplinas. Por eso encontrábamos que era una terminología a veces un poco abstracta, un poco técnica, pero que poco a poco fue aterrizando en la experiencia de Dios, en la experiencia religiosa de Dios, y no en cualquier tipo de experiencia religiosa, sino en la experiencia cristiana de Dios, que fue el último de los 3 encuentros de ese primer ciclo. Hoy nos vamos a dar cuenta con nuestro nuevo invitado que hay otras formas de hacer teología, no ajenas a la teología sistemática, pero que sí tienen objetos de estudio que se distancian un poco, aunque no pierden la relación con lo tratado por el profesor Vicente. Nuestro invitado de hoy, este segundo ciclo, se denomina Bioética y Aborto, y nuestro invitado de hoy es el padre Jaime Iván Sánchez de los Agustinos Recoletos, a quien tengo aquí a mi izquierda, pero también nos está acompañando el decano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Educación de la Uniagustiniana, a la que pertenece el programa de teología, el profesor Fernando Sánchez Helves, que también nos está acompañando y nos ayudará a desarrollar este primer encuentro de este segundo ciclo. Este es un programa un tanto especial porque responde también a los intereses y a la iniciativa que ha tenido la Conferencia Episcopal de Colombia de poner el tema del aborto en perspectiva creyente, ¿no? A partir de una serie de pronunciamientos que hace poco se han dado sobre el tema y que nosotros queremos apoyar a partir de este ciclo de teología. Nuestro marco, como todos sabemos, es la fe cristiana, y es la fe cristiana de orientación católica. Entonces, ese será el marco doctrinal en el que nos moveremos. Bienvenido, padre Jaime Iván, bienvenido, señor decano Fernando. Gracias. Vamos a arrancar, para todos nuestros cristovidentes, vamos a arrancar un poco contextualizando de manera general este tema complejo, por lo demás, del aborto y la bioética. Yo quisiera que en primera instancia, padre Jaime Iván, nos dijera en dónde se ubican estos temas al interior de la disciplina teológica. Sabemos que existe la moral, usted es profesor de moral del programa de teología, y sabemos que allí se ubican estos temas, en esta gran área de la teología moral se ubican estos temas. Arranquemos diciéndole a nuestros cristovidentes qué podríamos comprender por la teología moral. Bueno, muy buenas noches. Una gran alegría poder estar compartiendo con ustedes este tema además apasionante. Dentro de la teología clásica, pues está toda la estructura bíblica, está toda la estructura dogmática. Hay una muy interesante, una línea muy interesante que es la teología pastoral. Dentro de la teología pastoral ubicamos a la teología moral, que se alimenta de Biblia, que se alimenta de magisterio, que se alimenta de dogmas,
pero que establece unos lineamientos que son para la vivencia cristiana. Entonces, teología, dentro de la teología pastoral está la teología moral. Vamos a entender muy generalmente por teología moral una parte de la teología, es decir, que comparte sus métodos, sus autores, comparte toda su historia. Es una parte de la teología que estudia el comportamiento humano. Comportamiento también podríamos cambiar comportamiento por actitudes, actos humanos, las que uno tiene libertad, responsabilidad. Ese es el objeto de estudio de la moral, el comportamiento humano. Hay dos para qué es de la teología moral. En primera instancia lo que hace es, se analiza un comportamiento humano para establecer grados de bondad o maldad. Grados de bondad o maldad. Es un primer objeto de la teología moral. ¿Cómo se establecen grados de bondad o maldad? ¿Cómo se dice que algo puede ser bueno, puede ser malo? A través de un ejercicio racional. La teología moral es un ejercicio racional, pero por ser teología, va acompañado inseparablemente de la fe. Teología moral estudia los actos humanos para establecer grados de bondad o maldad a través de la razón y la fe. Y viene un segundo para qué de la teología moral, proponer unos principios de comportamiento humano. Ahí es donde la teología, el magisterio, la iglesia, después de hacer todo este proceso racional y de fe, después de establecer grados de bondad o maldad, y ahí dice, les proponemos estos principios, propuestas, porque no pueden ser imposiciones, ¿cierto? Por principios vamos a entender mandamientos, códigos deontológicos, normas. Por principios es la generalidad, ¿cierto? Entonces, eso es el ejercicio de la teología moral. Bueno, padre, teniendo en cuenta eso que nos está planteando a nivel de la teología moral, en el conjunto de la teología, y aquí lo estamos relacionando con bioética, uno podría decir que esos grados de bondad o maldad, teniendo en cuenta el discernimiento hecho a partir de la razón y la fe, ya en el campo de la bioética ponen un tinte particular, porque la bioética sola, entendida como el estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias biológicas o en el campo de las ciencias de la salud, a la luz de principios éticos o morales, hasta ahí no estamos diciendo nada de fe. Es decir, eso es bioética al margen de si hay fe o no hay fe. Ya en el tema de la bioética relacionado explícitamente con la moral, ¿cómo lo podemos comprender? Sí, exactamente. Entonces, así como la teología se divide para su estudio en grandes bloques, la teología moral se divide para su estudio en 3 grandes bloques. Okay. Una moral fundamental, una teología moral fundamental, donde se analizan conceptos, qué es libertad, qué es mal, qué es bien, historia de la teología moral, un fundamento, ¿cierto?, de la teología moral. Viene un segundo bloque que es muy interesante, que es la moral de la persona. Y la moral de la persona está constituida primero por su sexualidad, moral sexual, por su matrimonio, moral matrimonial, moral familiar y la moral vida. Moral vida. Que moral vida es... Exacto, que se asocia a bioética en ese momento, pero habrá una pequeña distinción entre lo que es moral vida, que desde siempre la ha producido la Iglesia, siempre se han producido normas sobre la relación médico-paciente, sobre la muerte, sobre la vida, sobre los nacimientos. Ahí la moral vida y la bioética, pero están ahí asociadas ahí. Entonces, moral de la persona, dentro de la moral de la persona está moral vida o bioética o ética teológica de la vida, ¿cierto? Ahí la vamos a entroncar. Y viene un tercer gran bloque que le interesa a la teología moral, que es la moral social. Todo lo que tiene que ver con justicia, doctrina social de la Iglesia, moral económica, moral política, moral de los medios masivos de comunicación. Moral fundamental, moral de la persona, moral social. Dentro de moral de la persona ubicamos la moral vida o bioética. Sí, padre. Especifico un poquito lo de la bioética. Sí, entonces, señor, para eso iba. O sea, es importante que ya teniendo este panorama que usted nos da, nuestros cristovidentes pueden establecer como ese mapa mental para hacer la distinción. Claro, nosotros estamos en un programa que hace referencia o se ubica en un marco creyente, en un marco al que le corresponde
la fe y la razón, no solo la razón. Por lo tanto, este tema de la bioética, antes de entrar en el tema del aborto, resulta muy importante delimitarlo bien en términos creyentes para que nuestros cristovidentes se ubiquen. Entonces sigamos con el tema de la bioética. Sí, no me quiero meter en algunos elementos pues, que manejamos los bioeticistas. Algunas personas lo han querido manejar la bioética simplemente como ciencia, pero no es así. O sea, la bioética hunde sus raíces más profundas en la filosofía, hunde sus raíces más profundas en la teología. Lo que pasa es que viene un momento puntual, que ya lo voy a explicitar, que dispara la bioética. Lo primero que tenemos que decir es, la Iglesia, el magisterio, siempre ha producido normas sobre la vida en contexto de medicina, en biología, sobre la muerte, sobre la guerra, siempre se ha producido. Lo que pasa es que hacia finales del siglo XVII, principios del XVIII, a la humanidad le llegó una cosa que no había vivido en tantos siglos. Le llegaron los avances biomédicos y biotecnológicos. Nadie se había podido realizar suturación de venas, no se había podido controlar el dolor, la analgesia no se tenía, no se había podido estudiar el cerebro humano. Entonces en el siglo XVII y XVIII empieza un boom de desarrollos biomédicos y biotecnológicos. ¿Qué es lo que pasa? Que generan una nueva cantidad de preguntas que antes la teología no se había hecho. Entonces, ahí es donde aparece concretamente la bioética, ¿cierto? Yo manejo una que la cristianicé y la teologicé con los estudiantes, hemos hecho un debate. Gilbert Ochoa maneja una definición, como su merced lo dice, en un contexto científico, ¿cierto? Pero esa definición la podemos hacer en contexto teológico, ¿cierto? Hay cualquier cantidad de definiciones de bioética. Permítanme que les comparta esta. Bioética es un conjunto, no es solamente una línea de investigaciones, lo que se hace en doctorados, en las universidades. En bioética se está haciendo un boom en cualquier cantidad de universidades. Eso que se hace allí es bioética, las investigaciones, pero también los discursos. Todos los días hay discursos de bioética en las salas de los hospitales, en el periódico, en la televisión, siempre van a aparecer discursos. Esos discursos que hemos hecho, eso es parte de la bioética, dice Gilbert Ochoa. Y prácticas. Estamos haciendo una cantidad de prácticas que son bioéticas, reciclamos, hacemos una cantidad de cosas. Conjunto de investigaciones, discursos y prácticas. Una característica de la bioética es que no la podemos hacer solamente desde la fe, sino que tiene que ser interdisciplinaria. Tenemos que continuar con el juez, con el abogado, con el ingeniero. Para hacer bioética tengo que ser interdisciplinaria. Una característica muy importante es pluralista, tratar de escuchar al que piensa distinto. Entonces ahí vamos conformando características de la bioética, ¿cierto? Que buscan responder y, si es posible, aclarar preguntas de tipo ético. ¿Pero cuáles preguntas de tipo ético? Las que son suscitadas por las investigaciones y desarrollos biomédicos y biotecnológicos. Esas investigaciones, ¿quién se iba a preguntar sobre la clonación? Nuestra vida, la forma como nacemos, la ha cambiado totalmente las investigaciones y desarrollos. Antes nacíamos, nos hacíamos unas preguntas muy concretas sobre el nacimiento de los niños. Con el advenimiento de la tecnología, el advenimiento de los niños viene totalmente transformado. La muerte, cómo conservamos la vida. Entonces, la tecnología, la biomedicina transformó totalmente nuestra forma de nacer, nuestra forma de conservar la vida y nuestra forma de morir. Y entonces creó nuevas preguntas y la bioética trata de aclarar y, si es posible, resolver estas preguntas. Es decir que, sí señor. Me falta algo de clave, entonces, ¿cómo aclaro, cómo resuelvo, cómo ilumino esas preguntas? Entonces ahí es donde está la clave teológica. Es un ejercicio netamente racional, porque es crítico, porque es altamente intelectual, pero para nosotros la racionalidad sin la fe está ciega, entonces le metemos todo lo que implica nuestra fe cristiana. ¿Cómo vamos a resolver esas preguntas que la biomedicina nos plantea, esos retos? A través de un ejercicio racional, dialogante, y a través de un ejercicio de profunda fe, de asentimiento de la fe, de magisterio, de Biblia. Entonces podríamos decir, padre, que hay una complejidad creciente en diferentes ámbitos de la vida, que una vez emergen y simultáneamente aparecen ante el hombre,
plantean una serie de preguntas que parece ser que es lo que provoca la aparición de la bioética como un escenario multidisciplinar, interdisciplinar, que pretendería responder a esta creciente complejidad que plantean los diferentes asuntos de la vida, incluyendo la tecnología y sus avances, y lo que ellos representan para la vida humana y la vida en general, ¿no? Entonces podríamos... Sí, nuevos retos. Todos los días aparecen nuevos retos en este caso que nos ocupa en esta sesión, sobre el aborto, sobre los embriones, sobre la manipulación genética. Todos los días la ciencia avanza, y a la ciencia avanzar, el teólogo, el filósofo, tiene la obligación de preguntarse: ¿esto tiene grado de bondad? ¿Esto tiene grado de maldad? ¿Tiene grado de correcteza? ¿A qué consecuencia va a llevar todos estos avances? Es la labor del bioeticista. Bueno, vamos a un corte de comerciales. Ya regresamos con este segundo ciclo en nuestro primer encuentro Bioética y Aborto con el profesor Jaime Iván Sánchez del programa de Teología de la Uniagustiniana y el decano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Educación de la Uniagustiniana. Ya regresamos. Ya regresamos con Ciclos de Teología con la Uniagustiniana. Continuamos con Ciclos de Teología con la Uniagustiniana. De nuevo, bienvenidos con este segundo ciclo, segundo ciclo teológico, primer encuentro de nuestra alianza uniagustiniana Cristovisión. Recordemos con quién estamos. Estamos con el profesor Jaime Iván Sánchez, padre de los Agustinos Recoletos, profesor de moral del programa de teología de la Uniagustiniana, y el decano Fernando Sánchez. Veníamos tratando un tema muy interesante, padre. Usted intentaba diferenciar un poco aquello que es la bioética en sí misma y aquello que es la bioética relacionada ya directamente con la moral. Retomemos un poco eso para nuestros cristovidentes. Bioética en sí misma, usted nos dio una definición. ¿Dónde entramos en relación con la teología y la moral? Hay una moral vida que se encarga de reflexionar sobre los retos, sobre bondad o maldad de acciones que cometemos frente a nuestra vida, a conservar la vida. Cuando aparecen las investigaciones y los desarrollos biomédicos y biotecnológicos, aparecen unas nuevas preguntas que la teología tiene que responder. Conjunto de investigaciones, discursos y prácticas generalmente pluridisciplinarias y pluralistas que buscan desde la razón y la fe aclarar y, si es posible, resolver preguntas de tipo ético suscitadas por estos avances biomédicos y biotecnológicos. En sociedades como la nuestra, que son caracterizadas por ser altamente individualistas, evolutivas y pluralistas. A esas sociedades que tiene que responder la teología, ¿cierto? Y con esas sociedades que tenemos que llegar a acuerdos de consenso frente a la vida, frente a la muerte, frente a conservar la vida. Recordamos a nuestros cristovidentes que tenemos un hashtag, dialoguemos sobre bioética y aborto, y los invitamos a participar en nuestras redes sociales, a todos nuestros cristovidentes, canal Cristovisión TV. También habilitamos las líneas a partir de este momento, 747-0710, para todos aquellos que tengan preguntas sobre el tema que estamos tratando, para que el padre, junto con el desarrollo que estamos haciendo de este encuentro, pueda resolver las inquietudes que vayan surgiendo en nuestros cristovidentes. Bueno, padre, teniendo en cuenta lo que usted nos ha planteado hasta el momento, yo quisiera que entráramos al tema de la embriología ya. Ya tenemos un pequeño panorama sobre la bioética dentro del concierto o dentro de la teología como disciplina y dentro de la teología moral. Ya usted nos ha ayudado a aclarar el panorama un poquito para nosotros los que somos ajenos al tema, pero tenemos fe. Ahora, pasando un poco al tema ya, introduciéndonos un poco al tema del aborto, primero vamos a intentar tocar el tema de la embriología. ¿Cómo podemos entender este tema desde la perspectiva de la bioética y sobre todo desde la perspectiva de la bioética relacionada con la moral?
La bioética y en general la teología y la teología moral tiene una forma muy particular de acercarse a los problemas o de acercarse al objeto de estudio. Cuando nos acercamos a un objeto de estudio, para hacerlo lo más completamente posible, lo tenemos que hacer desde el punto de vista biológico. ¿Qué es? Desde el punto de vista ontológico, la pregunta filosófica, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista teológico, ¿cierto? Para poder entender la realidad sobre la cual vamos a juzgar, sobre la cual vamos a determinar. Entonces, en el caso del aborto es indispensable partir del embrión. ¿Por qué es indispensable para la teología partir del embrión? Establecer un estatuto ontológico, biológico, teológico del embrión, jurídico del embrión. ¿Qué es el embrión, padre? Exacto, ¿qué es el embrión? No me voy a meter en una cantidad, ya ahorita le respondo a eso, pero ¿por qué me interesa determinar qué es el embrión? Permítame que le coloque el sustrato. Dependiendo de cómo la ciencia o la teología defina una realidad, así la va a tratar. Okay. Entonces, imagínense que en años, en siglos, el negro, la persona negra, era considerada sin alma. Y así la trataban, porque era la definición que se tenía de negro. Imagínense, a la mujer se le consideraba con una definición inferior al hombre. Tiene el cerebro más pequeño que el hombre, luego está supeditada al hombre. Dependiendo de cómo yo valore a una persona, a un ser, así la voy a tratar. Le voy a negar sus derechos, le voy a negar su igualdad, ¿cierto? Si yo defino al indio sin alma, así lo trato. Si yo defino a la persona de color de una condición, así la voy a tratar. Y eso me posibilita quitarle derechos, quitarle una cantidad. Si yo defino a la mujer como inferior al hombre, entonces eso me posibilita hacer una cantidad de detallamiento. Entonces, por eso mi preocupación, la preocupación de la bioética es definir al embrión. Porque si yo lo defino como un conjunto de células, pues no tiene derechos, no tiene deberes, no tiene una cantidad de cosas. Si yo lo defino simplemente como una parte del cuerpo de la mujer, un tumor de la mujer, pues así lo voy a tratar. Pero si a ese embrión le doy la característica de persona, de vida humana, entonces ya le tengo como sociedad, como teología, que reconocer una cantidad de derechos. Ahí es donde está el primer punto de debate, porque hay muchas personas, muchos científicos que no le quieren dar al embrión esa categoría de persona, esa categoría de vida humana. Y claro, ¿de dónde viene esa categoría? ¿De la Biblia? ¿De algo etéreo? No, para darle esa categoría nos valemos de filósofos, nos valemos de la misma biología, nos valemos del estatuto jurídico y del ontológico para poder determinar qué cosa es el embrión. Este embrión, ¿cómo podríamos caracterizarlo de tal manera que resulte posible esta asignación del estatuto o de estos 3 estatutos de los que estamos hablando? ¿Por qué resulta necesario, desde una perspectiva creyente, asignar ya este estatuto? ¿Qué es lo que hace que podamos llegar a concluir estos estatutos sobre el embrión? Por ejemplo, la mórula, ¿sí? ¿Por qué la mórula es persona ya? Claro. Desde la biología, antes de meternos en el concepto de persona, que es altamente filosófico y teológico, desde la biología, cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide, ahí aparece una cantidad de cosas impresionantes, una información que es única e irrepetible, una información que es total. A esa unión entre el espermatozoide y el óvulo no se le puede añadir, ahora con la manipulación genética se puede transformar, claro, pero no se le puede añadir una información. Mira, esas huellas que nosotros tenemos no han existido, en ese momento no existen unas huellas como las mías y nunca existirán. Esa información es totalmente rica. Entonces, cuando estamos diciendo que el espermatozoide fecunda el óvulo, viene esa primera información, una información única y irrepetible. Ahí está contenido todo lo que va a hacer su merced. ¿Cómo pudo llegar a ser lo que es si no fue en ese momento biológicamente, no estoy hablando desde otro punto de vista, biológicamente está
todo. Y tiene las condiciones de evolución del ser humano, ¿cierto? De evolución. Si todo va bien, inevitablemente se va a convertir en 2 células, en 4 células, en 8 células, se va a convertir en un blastocisto. Si todo va bien, inevitablemente se va a convertir en un feto. Si todo va bien, va a nacer. Si todo va bien, ese adolescente se va a convertir en un joven y ese joven se va a convertir en un anciano. Sigue un ciclo que es científico, que viene con la misma biología. Entonces, eso es, desde el campo de vista biológico, es una maravilla. Toda la información que es irrepetible, el color de los ojos, la estatura, el color, una cantidad de elementos que vienen ya en esa información. Entonces, la primera decisión que tenemos que hacer como sociedad o como eso, ¿qué vamos a hacer con esa información? Esa información es tan relativa que la puedo desechar. Esa información que es muy importante, ¿cierto? ¿Qué hago con esa información? Desde el punto de vista biológico. Desde el punto de vista teológico, pues para nosotros hemos tenido algunas discusiones, los padres de la iglesia, el problema de la animación, en qué momento entra el alma en eso. Pero lo que siempre ha dicho la iglesia, lo que siempre se ha mantenido en la teología, es que desde el mismo momento de la concepción, ahí viene la imagen de Dios, un querer de Dios. La persona humana está allí, establecida en sus momentos de evolución, ¿cierto? Ese sería el principal aporte de la antropología cristiana, el tema relacionado con la emergencia de algo nuevo que ya tiene el querer de Dios, esta imagen y semejanza divina. Sí, desde el campo de vista biológico, ese embrión es una vida y es una vida humana. No se va a convertir en un perrito, no se va a convertir en un caballo. Si todo va bien, ese embrión, así lo desarrollen en una probeta, así lo desarrollen en una incubadora artificial, va a ser una vida humana, ¿cierto? Es una vida humana. Individual. Desde el punto de vista filosófico es individual. Y desde el punto de vista teológico es de naturaleza personal, ¿cierto? Imagen de Dios. Entonces, esos 3 complementos nos ayudan a entender que el embrión, ese embrión merece un respeto impresionante, ¿cierto? Impresionante. Para hacer esos partiremos de datos de la ciencia, estudiados a la luz de la razón y releídos en Horizonte de la Antropología Cristiana, y es lo que han hecho los diferentes documentos magisteriales. Para allá iba, padre. Como estamos en una etapa de contextualización general que no vamos a detallar todavía, porque usted hacía referencia ahorita bastante, y si todo va bien, después entraremos a la pregunta de qué pasa y si todo va mal, ¿no? Que es donde entran ciertas complejidades a jugar un papel importante en estas discusiones. ¿Cuáles serían esos principales pronunciamientos del magisterio en torno a este tema del embrión? Sí. Frente al aborto y frente al embrión, pues hay unos pronunciamientos similares, generalmente van de la mano, ¿cierto? Bíblicamente no hay nada sobre el aborto procurado, ¿cierto? Pero en la Didache, que es un primer escrito de los primeros cristianos, ya aparece una situación. Y antes, en el contexto cultural, el juramento de Hipócrates ya decía, no provocaré aborto. Entonces hay una tradición cultural y religiosa de rechazo al aborto, ¿cierto? De rechazo al aborto. Y el magisterio ha seguido realizando. La Congregación para la Doctrina de la Fe ha sacado una serie de documentos muy interesantes. Donum Vitae, el aborto procurado, la declaración sobre el aborto procurado de 1974, es una declaración dedicada solamente al aborto. Y claro, en sus primeras partes habla del embrión, qué es el embrión, qué se entiende por el embrión, ¿cierto? El Papa Juan Pablo II sacó en 1995 una encíclica muy interesante, Evangelium Vitae. Y en todos ellos, el Papa Juan Pablo II siempre dice, en continuidad con mis antecesores, o sea, se evidencia una línea que nunca ha sido cortada frente a la valoración del embrión y frente a la valoración del aborto. Desde siempre
desde nuestras más profundas raíces, la teología cristiana ha hecho una valoración muy importante del embrión y ha hecho una valoración importantísima sobre no al aborto. No es algo que lo hemos construido de la noche a la mañana, sino que ha sido toda nuestra tradición teológica y cristiana. Congregación para la Doctrina de la Fe, con una declaración sobre el aborto procurado, con la Donum Vitae, con la instrucción Donum Vitae, Juan Pablo II con Evangelium Vitae, y el magisterio reciente pues que continúa en esta tónica. Lo que han hecho en las diferentes conferencias ha sido grande. En la próxima sesión, sí. En la última sesión vamos a profundizar en qué han dicho nuestros obispos. Exacto. Y esa continuidad, esa línea y ese avance que se ha mantenido. Entonces, para nuestros cristovidentes es importante, Congregación para la Doctrina de la Fe tiene una declaración sobre el aborto procurado del 18 de noviembre de 1974, si es así, padre. La misma congregación tiene una instrucción que se llama Donum Vitae del 22 de febrero de 1987, específicamente la parte 1, los numerales 2 al 6, y la encíclica de Juan Pablo II, Evangelium Vitae, del 25 de marzo de 1995. Hay unos numerales específicos que tratan sobre esto, pero en general ella sirve como elemento o documento magisterial de referencia para el tratamiento del tema. Vamos a comerciales, me dices, ¿sí? Vamos a un corte de comerciales y venimos con la tercera parte de nuestro encuentro de este segundo ciclo, bioética y aborto en Alianza Cristovisión Uniagustiniana. Ya regresamos. Ya regresamos con Ciclos de Teología con la Uniagustiniana. Continuamos con Ciclos de Teología con la Uniagustiniana. Bienvenidos de nuevo a este segundo ciclo, primer encuentro de la Alianza Cristovisión Uniagustiniana. Hoy estamos con el padre Jaime Iván Sánchez, profesor del Moral del programa de Teología de la Uniagustiniana y el decano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Educación. Bueno, continuando con esta contextualización general, recordamos a nuestros cristovidentes que estamos apenas en el primer encuentro de este segundo ciclo, bioética y aborto, y estamos apenas en una contextualización general del tema. Surgen muchas preguntas, surgen dudas, inquietudes que intentaremos profundizar durante el segundo encuentro y el tercer encuentro de este ciclo. Por eso les pedimos, al igual que el ciclo pasado, tener un poco de paciencia sobre el tejido, como era la metáfora que usábamos, el tejido que vamos haciendo para llegar a buen puerto sobre estos asuntos tan delicados como son la bioética y el aborto. Nuestro decano también tiene algunas inquietudes que le va a plantear al padre Jaime Iván en este primer encuentro relacionado con bioética y aborto. Profesor Fernando. Gracias, profesor David. Buenas noches, cristovidentes. Padre Jaime, pues hemos hecho una contextualización muy precisa de lo que es la moral. Ha usted ubicado perfectamente la moral dentro de esa moral fundamental, moral de la persona, y en esa moral de la persona al final está la bioética y esos elementos que nos ha dado para reflexionar son muy importantes por muchas razones. Una de las razones es que muchas veces nosotros, como decía, apuntaba el profesor David, tenemos la fe, pero no tenemos muchas veces la disciplina y la sapiencia de este cúmulo de ciencia. Vamos a la Eucaristía, pero posiblemente no se prestan las lecturas para entrar a debatir o a compartir o a aprender un poco lo que pueden ser estos temas tan interesantes de la bioética. Por eso este escenario es importante que lo aprovechemos y en esta tercera parte concretizarnos. Ya hemos pasado, en el embrión tocamos un poco el tema del aborto desde el primer momento, pero vamos a concretizarnos un poco en el tema del aborto, tema tan complejo
por eso que grita, que es la vida, ¿no? La vida es la que se está defendiendo la Iglesia siempre, nunca ha hecho una negociación, siempre ha estado a favor de la vida, siempre ha querido que el aborto no forme parte de la dimensión de ningún ser humano que se llame cristiano. Entonces, en primer lugar, Padre, en ese contexto tan amplio de lo que es la vida, que pudiéramos empezar por ahí a definirlo, pero ¿qué es el aborto en ese sentido eclesial? La pregunta moral es una pregunta sobre el qué hacer, qué hacemos, cómo la responsabilidad que tenemos frente a una realidad. ¿Qué responsabilidad tenemos frente al agua? ¿Qué responsabilidad tenemos frente al medio ambiente? ¿Qué responsabilidad tengo frente a mis hijos? Entonces la pregunta es, ¿qué responsabilidad tengo frente a ese embrión? Al embrión. Entonces, mi responsabilidad social, mi responsabilidad jurídica, mi responsabilidad teológica. Por eso decía énfasis de la respuesta que nosotros leemos a qué es el embrión, va a surgir una responsabilidad, ¿cierto? Entonces ahí es donde está el aborto, porque ¿qué es el aborto? El aborto es desechar esa responsabilidad que tenemos frente a una persona humana. Una vida humana que viene, que me va a afectar como mujer, que me va a afectar como hombre, que viene congénita, pero yo tengo una responsabilidad. Entonces la iglesia, la fe, siempre es defendido esa persona. Es defender esa persona que no tiene voz, que no tiene cómo defenderse. Es una persona viviente ahí que yo tengo decisiones, o como Estado tengo decisiones. Entonces lo que la iglesia siempre ha defendido no es atacar a la mujer, no es atacar a la sociedad, sino es qué responsabilidad tengo frente a ese embrión. ¿Lo voy a congelar? El embrión tiene las células totipotenciales, las células estaminales. ¿Me es lícito sacarle todas esas células al embrión para investigar? ¿Me es lícito desecharlo porque quiero el mejor hijo y entonces tengo muchos embriones, escojo cuál es el mejor? ¿Es ético hacer eso? Entonces es una pregunta de responsabilidad. Si por ejemplo a nosotros nos viene alguien aquí a matar, tendríamos, entre comillas, cristianamente, un derecho a la legítima defensa, pero yo tengo que saber que al defenderme estoy matando a una persona, por lo menos lo sé, ¿cierto? Me defiendo. Lo mismo pasa cuando un niño pone en riesgo a la mujer, que al menos ella sepa que lo que está eliminando no es un poco de células, que lo que está eliminando no es un tumor, no es parte de su cuerpo, que lo que está eliminando es una persona. Al menos empezar por esa definición de persona. Entonces, cuando hablamos del aborto procurado, está diciendo mi responsabilidad frente a esa vida humana, mi decisión frente a esa vida humana es desecharla. Mi decisión frente a esa vida humana es utilizarla como repuesto para otras personas. Mi decisión sobre esa vida humana es defenderla y cuidarla para que llegue a término su vida. ¿Cuál es la decisión que vamos a tomar? Y esa decisión la tenemos que tomar a la luz de la ciencia, a la luz de la filosofía, a la luz de la teología, a la luz de nuestra fe. No es una decisión que tomemos por encapricharnos, por defender la vida, no. Es una decisión altamente racional, altamente de fe. Sí. Precisamente voy a echar mano de las dos ciencias que nos pueden iluminar un poco, en este caso la filosofía, la teología. Cuando hablamos de filosofía y hablamos de la vida, de una vez vamos a ese concepto de vida. Cuando hablamos de esa misma vida, pero desde la teología estamos hablando de una persona. Esa teología que siempre ha iluminado y ha preservado el valor de la vida en la persona, nos ha estado siempre recordando que hay un primer derecho. Ese primer derecho viene dado precisamente ¿por qué? Porque es un ser superior a quien nosotros los cristianos llamamos Dios, quien nos ha dado esa vida. Esto pareciera un discurso, digámosle, teológico, pero es algo que pertenece más a la esencia del ser humano. Yo creo que incluso sin que se nos preguntara,
sabríamos, o una madre sabría de lo importante que es el cuidado por su hijo. Se dice coloquialmente que una madre hace muchas cosas por su hijo que un hijo difícilmente haría por la madre, en ese sentido de exaltación del valor de la madre que defiende una vida. Padre Jaime, ¿cómo entonces se puede entender que en ese mismo contexto haya situaciones en las que políticas o momentos de una racionalidad extrema, ayudado por la tecnología, una persona pueda llegar a pensar que el aborto puede ser una salida, puede ser una solución a un problema que es el embarazo? Sí, bueno, hay muchas cuestiones ahí. En bioética no hay solución a problemas. En bioética siempre hablamos de dilemas, ¿cierto? De caminos. Abortar no es la solución, no abortar tampoco es la solución, porque en el caso de violación queda el problema, son dilemas, son caminos que debemos coger. Ahora, desde la teología es cuál es el camino más adecuado, cuál es el camino que lleva mejor a la humanidad. Pero el tema de la vida, para nosotros los cristianos y desde la filosofía, no es un tema de valor absoluto. La vida nunca ha sido un valor absoluto para el cristianismo. Cuando decimos absoluto es que no hay más allá de la vida, y tanto en sí que no es absoluto que nuestro Señor Jesucristo entregó su vida física por un valor superior que era la salvación. El médico entrega su vida por un valor superior que es su enfermo. La mamá entrega su vida, entonces no es un valor absoluto. Nosotros no defendemos la vida como un valor absoluto, la defendemos como un valor fundamental, porque es que si no hay vida, ¿sobre dónde construyo libertad? Sobre dónde construyo los otros valores. El valor de la vida es fundamental, pero sabemos que la vida hay que entregarla, sabemos que la vida trae abortos espontáneos, sabemos que la vida trae accidentes y entonces simplemente no nos aferramos a la vida, ni encarnizamiento terapéutico. La vida se defiende como un valor fundamental. Si yo no defiendo los fundamentos, ¿sobre qué construyo las libertades? ¿Sobre qué construyo el derecho de la mujer? ¿Sobre qué construyo? Entonces, al menos defender esa, pero no aferrarme a una vida que no tiene para nosotros un valor absoluto, sino fundamental. Ese es como el tema frente a la vida. Entonces, el aborto, frente al aborto espontáneo, la Iglesia nunca ha tenido nada, pues es simplemente la naturaleza misma elimina seres vivos, personas que vienen con unas condiciones inviables y la misma naturaleza, y ahí no hay el planteamiento moral. Ahora, el planteamiento moral es que cuando yo decido en plena conciencia y uso de mi razón eliminar una vida porque me está afectando, porque no la quiero, entonces ahí cabe el juicio ético. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo estás haciendo? Porque estamos en una sociedad donde viene el embarazo y la decisión más fácil es la de eliminarlo. No habrán otras decisiones, no habrá otras posibilidades, las vamos a tomar en otros elementos. ¿Por qué la decisión de una cultura, como Juan Pablo II la va a llamar, estamos en una verdadera cultura de la muerte frente al no nacido? Entonces la solución más fácil de nuestra sociedad es eliminar. Y desde la teología y desde la filosofía lo que decimos, hay otras soluciones, busquémoslas, racionalicémoslas, metámosle un poquito de amor a esa persona y busquemos soluciones que no sea una solución de eliminar, de abortar, hay vía, hay caminos. Que se está abriendo paso, después vamos a hablar de la teoría de las puertas abiertas, se está abriendo paso mucho el camino del aborto y para ellos lo defienden como un derecho y bueno, una cantidad de elementos, pero también desde la teología permítanos hablar de otra puerta, de otras decisiones que también son altamente viables, altamente cristianas. Sí, coloquialmente hablando, en muchas ocasiones a la Iglesia se le tilda como una institución de una doctrina que está fundamentada en el no. Y de hecho los mandamientos, ¿no? Pues no matarás, no robarás, no desearás la mujer del prójimo, no fornicarás. Ese no de alguna manera está respaldado en una reflexión moral que te lleva a pensar, pero que muchas veces terminas diciendo,
no a una acción. Usted ilumina este discurso y dice hay otras vías, ¿no? En cambio de decir categóricamente no. Padre, el cristiano se ve abocado muchas veces por situaciones distintas a sus creencias, por situaciones distintas a su condición de católico, a terminar apoyando de alguna manera con su conciencia, incluso con su vida misma, actitudes en donde la vida, y en este caso el aborto, prevalece. Usted lo explica muy bien, dice, muchas veces al no ser la vida un valor absoluto, nos vemos abocados a situaciones que no desearíamos, como un aborto espontáneo. ¿Qué mensaje podemos, digamos, de una manera práctica llevar a una persona para que entienda que muchas veces su compromiso tiene que buscar eso, un mayor compromiso, porque no solamente es un ser político, sino que también es un ser cristiano? Todo está en el problema de las decisiones. Hay un texto bíblico, permítanme y perdónenme, por favor, lo trabaje aquí tan coloquialmente y muy rápidamente. Está aquel hombre que fue apaleado, aquel hombre que lo dejaron medio muerto, pasa un sacerdote y no lo pudo ayudar porque quedaba impuro. Pasa un levita y no lo pudo ayudar. La decisión del samaritano fue ayudar a esa persona, ayudarla, y se bajó de su caballo y le puso. Entonces, la decisión de la persona sobre esa nueva vida que viene. ¿Cuál es tu decisión? Es el problema de decisión. Entonces, ¿qué es lo que hace la teología y qué es lo que hace la bioética? Que esa decisión sea altamente iluminada. ¿Cómo tomas decisiones? ¿Cómo el cristiano toma decisiones? El cristiano toma decisiones primero por un ejercicio racional, porque es inteligente, porque tiene conciencia. Pregúntele a su inteligencia. ¿Lo que voy a hacer es inteligente? ¿Lo que voy a hacer es racional? Pero también el ser humano toma decisiones por lo que ha aprendido de su familia. No destruya la tradición de su familia, no destruya lo que aprendió de bebé. Que su decisión esté también, su cultura implica en la toma de decisiones, su fe, lo aspecto jurídico, el aspecto biológico. Cuando uno ilumina su decisión desde todos estos ámbitos, muy seguramente la decisión que tome sobre esa nueva vida va a ser una decisión un poco más acertada a lo correcto, a lo bueno. Pero si yo tomo mis decisiones solamente por el dolor, o tomo mis decisiones solamente en la rabia, o una de mis dimensiones, esa decisión queda mucho. Entonces lo que hace la bioética es que una decisión, en este caso, sobre el embrión o sobre ese niño que viene en camino, sea tomada por una mujer o por la sociedad lo más completamente posible. Okay. Las decisiones sobre la responsabilidad que tengo frente a una vida humana. Llámese un anciano en estado vegetativo, llámese un hándicap, llámese un embrión. ¿Qué responsabilidad y qué decisión voy a hacer? Y que mi decisión sea racional, teológica, cultural, que sea altamente complementada para que mi decisión sea buena. Okay. Le recordamos a todos los cristovidentes que tenemos el hashtag Dialoguemos sobre bioética y aborto. Padre Jaime, hasta ahora hemos hecho un ejercicio con respecto a este tercer tema del aborto un poco reflexivo, digamos, entrando en otro ámbito del mismo tema, pero un poco más técnico. Quisiera preguntarle desde el punto de vista clínico, la elección de la técnica con la cual interrumpir un aborto depende de la época en la cual es realizada la fecundación. Aquí hay toda una serie grandísima de teorías. Hay quien dice que 45 días, que 6 semanas, que... Padre, de eso, sí, que tanto se habla, ¿qué mensaje le podemos dejar a nuestros cristovidentes? Niveles de complejidad. El cristianismo católico, para entablar diálogo, tiene que partir de un principio. Su principio, aunque suene un poco duro, siempre ha sido catalogar el aborto procurado como un asesinato.
Entonces, desde ese plano de vista, asesinato. Es un asesinato, pero claro, después va a hacer una cantidad de valoraciones sobre las personas, pero de cuajo y desde siempre la Iglesia Cristiano-Católica, por ejemplo en Evangelium Vitae, dice que es el asesinato deliberado y directo, como quiera que se le realice, de un ser humano en la fase inicial de su existencia. Entonces, hay asesinato tanto en el momento en que el espermatozoide fecunda el óvulo, como en el momento que ya tiene todas sus miembros formaditos, ¿cierto? El nivel de complejidad es muy duro, ¿cierto? Para nosotros es aborto interceptiva, ¿cierto? Las que impiden que el embrión se anide en el útero. Entonces ahí hay mucha confusión en muchas personas, de pronto lo podemos ver, porque hay personas que utilizan métodos anticonceptivos que en verdad son abortivos, porque ya hay vida humana, sino que ese método lo que hace es impedir interceptiva que el embrión se anide. Entonces, en esos 30 días son las interceptivas, impiden el anidamiento, está la espiral, la minipíldora, la progesterona, son engaños al cerebro, que le dicen al cerebro no hay embarazo y el cerebro simplemente evacúa el endometrio, viene la menstruación, pero ya hubo embarazo. Pero a través de estos químicos se engaña el cerebro, ¿cierto? Entonces, hay unas que son interceptivas. Dentro del primer trimestre vienen unas más fuertes que son aspiración. Ya está el embrión mucho más formado, ¿cierto? Y ya no se puede solamente con unos mecanismos, sino que hay que aspirarlo. Y vienen después del primer semestre, viene la pinza, lo que antiguamente veíamos una película de Grito Silencioso, es verdad, hay abortos que simplemente se hacen desmembrando al niño para poderlo sacar. En Estados Unidos se hizo una práctica del aborto parcial. El niño no tiene derechos hasta que no salga del vientre de la madre, ¿cierto? Como no tiene derechos, entonces lo dejaban llegar hasta el momento último, le daban la vuelta al niño y lo decapitaban, entonces no cometían delito, ¿cierto? Porque no tenía derechos. Entonces, claro, a mayor el desarrollo del feto, el método se convierte en mucho más riesgoso para la mujer, mucho más riesgoso mucho más fuerte y violento, ¿cierto? Pero no le quita la diferencia. Matar a un embrión a un óvulo recién fecundado o a matarlo, ya eso es lo mismo. Para nosotros es un asesinato de esa vida. Sino que clínicamente, dentro del periodo que se realice, reciben distintos nombres y distintos métodos. Bueno, ya vamos finalizando, padre, esta primera contextualización, este primer acercamiento que tenemos en este segundo ciclo denominado bioética y aborto, y como lo hemos estado mencionando a nuestros cristovidentes, es una primera contextualización general. Hemos hablado de una posible definición de bioética, hemos hablado de la ubicación de la bioética dentro de los estudios de la teología y específicamente de la teología moral, mucho más específicamente dentro de la moral persona. Hemos hablado de la embriología, del estatuto ontológico, jurídico y teológico del embrión a grandes rasgos. Hemos hablado del aborto y de algunas aproximaciones sobre lo que es el tema del aborto a nivel eclesial, a nivel técnico, incluso a nivel filosófico, pero como estamos haciendo énfasis, son aproximaciones y contextualizaciones. Mañana entraremos en un tema un poco espinoso, padre, que significa el drama del aborto, aspectos jurídicos o los aspectos jurídicos del drama del aborto. Ahí tocaremos asuntos relacionados con la jurisprudencia en torno al aborto, la jurisprudencia colombiana y asuntos que tienen una implicación ética y social grande cuando son tocados y tratados por la cantidad de aristas que tienen, ¿no? Y el tercer día miraremos líneas de acción desde la bioética cristiano-católica. Como ustedes pueden ver, son 3 encuentros de este segundo ciclo muy apretados, pero que lo que pretenden es dar luces a nuestros cristovidentes en relación con estos temas que resultan necesarios a la hora
de reafirmar nuestra fe y de dar razón de nuestra fe. Agradecemos su presencia, Padre. Nos vemos mañana por el mismo canal y a la misma hora. Agradecemos la presencia del decano Fernando Sánchez por sus aportes y su dinamización de la conversación y del encuentro. Agradecemos a todos. Yo tengo acá una serie de preguntas que me han ido llegando, ya no tenemos tiempo de leerlas. Mañana intentaremos arrancar con ellas. Agradecemos a ustedes la audiencia y nos vemos mañana a esta misma hora. Hasta mañana. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Ciclos de Teología con la Uniagustiniana. Cristovisión. Cristovisión sigue llegando a más partes del país y del mundo, gracias a tu apoyo, amigo cristovidente, con nuevos contenidos, una nueva imagen y nuevas herramientas digitales. Nuestro mensaje evangelizador rompe fronteras día a día. Haz parte de nuestra red de amigos para que juntos...